Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Después de un tiempo de paroncillo, hemos vuelto y vamos a comenzar con un vídeo muy interesante que hemos dedicado a la contracción muscular. Como he escrito aquí, la contracción muscular no es más que el acortamiento que se produce de la célula muscular. Y en el músculo estriado ocurre en todos los músculos, liso y estriado. Pero en el músculo estriado es muy eficaz. Muy eficaz. De hecho, algo microscópico que ocurre a nivel microscópico, como veremos más adelante, tiene efecto a nivel macroscópico, ¿no? Como digo, una contracción extremadamente eficaz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar con cierto detalle la anatomía de la fibra muscular, que es como se llama, a la célula muscular especializada de los músculos estriados, tanto el esquelético como el cardíaco. Es muy similar la contracción en estos dos, el esquelético y el cardíaco. Como digo, vamos a estudiar la anatomía de la fibra muscular. Y como tengo que hacer varios dibujos con una cierta complejidad, ya veréis que tampoco nada del otro mundo, pero en fin, que me va a tomar un tiempecillo, pues lo que hago es que le doy al botón de cámara rápida y luego lo explico. ¿Clic? Muy bien, pues he dibujado ya la fibra muscular. Esto de aquí pretende ser una fibra muscular. Son muy alargadas, de varios centímetros. Le hemos dado aquí un corte transversal para ver qué hay dentro. A la membrana plasmática de la fibra muscular se le llama sarcolema. Luego vamos a señalarla aquí mejor. Esto sería el sarcolema. Como digo, el equivalente a la membrana plasmática de cualquier célula. Y el citoplasma se llama sarcoplasma. Todo con sarco. Sarco es músculo, como podéis imaginar. O carne, sarcoplasma. Y he dibujado aquí un núcleo. Esto pretende ser un núcleo. En el músculo estriado esquelético, las células son polinucleadas, en el cardíaco no. ¿Por qué son en el esquelético polinucleadas? Porque ocurre lo que se llama un sincitio, es decir, como tienen que ser muy largas, ya he dicho que de varios centímetros, lo que ocurre es que se unen varias células, se fusionan y, bueno, pues sus núcleos pues, quedan compartidos, por así decirlo. Aquí tenemos en el interior haces de miofibrillas. Esto sería un haz de miofibrillas. Y esos haces se encuentran rodeados por el retículo endoplasmático, que aquí se llama retículo sarcoplasmático, como no podía ser de otra manera. Retículo sarcoplasmático. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger uno de estos haces de miofibrilla y lo vamos a ampliar. Y de nuevo, para que esto quede más o menos rápido, lo que voy a hacer es que le voy a dar a cámara rápida ya. Muy bien, pues aquí lo que he dibujado ha sido este haz de miofibrilla rodeado por ese retículo endoplasmático, sarcoplasmático. Y lo que tenemos es precisamente este retículo endoplasmático que está formando una serie de túbulos longitudinales. Túbulos longitudinales del retículo. Y una que se unen todos ellos en una especie de cisterna a ambos lados de esta cosa que he puesto aquí, que ahora le damos nombre. Estos serían, por tanto, unas cisternas de ese retículo. Y he dejado para el final una parte muy importante que es lo que se conoce como túbulo T. ¿El túbulo T qué es? Esto sería el sarcolema. Pues ese sarcolema se invagina formando un anillo hueco que está rodeando transversalmente, por eso se llama T de transverso, a ese haz de miofibrilla. Es decir, aquí estaría invaginado, aquí en la luz del tubo tendríamos contenido extracelular, ¿no? Vale, y en este corte transversal tenemos las miofibrillas, que las miofibrillas están constituidas por una serie de filamentos gruesos, que se llaman de hecho así, le llamaron en primer momento filamentos gruesos, que serían los de miosina, que son los gruesos o también primarios, y
una serie de filamentos finos o de actina. En concreto, 6 que rodean a cada uno de ellos. Aquí no me han salido 6 en todos porque lo he hecho ahí medio que, pero bueno, este primero sí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Que están rodeando y unidos a esos filamentos gruesos. A estos se le llaman finos, a los de actina. Pues vamos a pasar a dibujar los filamentos con un poco más de detalle, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Vamos a ponerlo aquí, venga. Filamentos finos, vamos a empezar, que son los de actina. Los filamentos finos están constituidos por una proteína globular que se llama actina y muchas de ellas unidas fuertemente, es decir, con enlaces covalentes, conformarían los filamentos de actina. En realidad serían dos cadenas de esas proteínas globulares, sería una proteína de actina, son los que conformarían esas dos, formando una especie, están girando entre sí, formando una especie de hélice, conformarían el filamento de actina. Pero yo, para simplificar, voy a poner uno nada más. Vale, pues estos filamentos finos, o de actina, tienen además una molécula de otra proteína fibrosa que se llama tropomiosina. Y la tropomiosina, esta la he puesto aquí, larga estaría aquí metida por detrás. Qué feo me ha quedado esto, por favor. Vamos a arreglarlo rápido, rápido. Vale, estaría por detrás y saldría por aquí y así. Vale, bueno, pues entonces esta molécula, como digo, de tropomiosina, es muy importante porque lo que está haciendo es tapando unos sitios de unión, se le llama así, realmente, una especie de sitio de unión, por detrás estaría tapando otro, unos sitios de unión para formación de puentes cruzados. Vamos a ponerlo aquí, esto sería un sitio de unión para puentes cruzados. Los puentes cruzados son los que formarían las cabezas de miosina al unirse a la actina. Lo veremos más adelante. No termina aquí, ya que hay también un complejo de troponinas, de 3 troponinas, que se encuentran unidos a la tropomiosina y que van a ser muy activas con el calcio, es decir, tienden a, en cuanto hay moléculas de calcio, se unen a él. Tienen una gran afinidad por el calcio. Son 3 proteínas globulares, una de ellas es algo fibrosa, pero ese complejo de 3 troponinas, vamos a ponerlo aquí, troponinas, estarían unidas a la tropomiosina y cuando el calcio se une a ellas, voy a adelantar ya un poco la película, quitan, producen un cambio conformacional a esa tropomiosina y dejan expuestos esos sitios de unión para los puentes cruzados y por tanto va a permitir que las cabezas de miosina se unan ahí. Y vamos a estudiar ahora los filamentos gruesos, que serían los de miosina, y los de miosina están formando, son varias moléculas de miosina, vamos a dibujarlo así, que conforman una estructura muy estable, muy resistente, que serían esos filamentos gruesos. Vale, cada una de las... Esto sería, mira, cada una de estas varitas que he dibujado aquí con una especie de puntita hacia arriba que pretende simular la cabeza, serían miosinas. Esto es una miosina. Luego los filamentos gruesos estarían formados por muchas miosinas y lo mismo que los filamentos finos por muchas actinas. Vale, pues la miosina, su estructura está formada por 2 cadenas que tienen una parte fibrosa y una parte globular. La parte fibrosa están enlazadas formando de nuevo una especie de hélice y la parte globular está formando la cabeza de la miosina. Luego la miosina tiene una cola, vamos a llamarle fibrosa, y una cabeza globular. La cabeza globular es una ATPasa, es decir, es capaz de hidrolizar ATP para obtener energía y es lo que produce la contracción. Porque en este estudio anatómico vamos a pasar a quizás la
unidad fundamental, que es el sarcómero. Y es que el sarcómero, que como digo es la unidad estructural fundamental de la contracción muscular, ese sarcómero ocurre debido a una disposición extremadamente ordenada, una disposición muy ordenada de estos filamentos que hemos descrito aquí, de los filamentos, de esos haces de miofibrilla, tan ordenada como lo que voy a dibujar aquí, que de nuevo, en este caso creo que lo voy a hacer de nuevo a cámara rápida para que luego nos centremos en cómo ocurre el proceso, lo que yo quiero explicar, ¿vale? Y su estructura. Venga, clic. Muy bien, pues aquí lo que tenemos es un sarcómero en el cual nosotros distinguimos claramente, incluso a nivel microscópico, sobre todo una línea Z muy oscura. Esa línea... Uy, qué mal escribe esto. Vamos a ver aquí. Esta, vamos a ponerla aquí debajo. Esto sería la línea Z. Que la línea Z se corresponde con una proteína que se llama titina. Y esa proteína, qué mal pinta este verde, vamos a coger otro. Perdonadme. Vale, esa titina es una proteína gigante que lo que hace es que ancla de un modo sólido los filamentos de actina de un sarcómero y de otro, ¿no? Tenemos este sarcómero, esto sería el sarcómero, vamos a ponerlo aquí. Esta estructura sería la correspondiente, la que va de línea Z a línea Z, sería el sarcómero. Y en el sarcómero tenemos los filamentos de actina, finos, y los gruesos o de miosina, que serían estos, serían los filamentos de miosina. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues aquí lo que ha ocurrido es que debido a un proceso fisiológico que voy a comentar aquí en el espacio este que me queda, vamos a ver si soy capaz de meterlo ahí. Las cabezas de la miosina, que he querido representar con esto, se unen a la actina y hidrolizando ATP consiguen energía suficiente como para cambiar conformacionalmente plac y hacer como un movimiento de remo, los de este lado así y los de este lado así, de modo que acercan las dos líneas Z y contraen el sarcómero. Hay una contracción. Una contracción del sarcómero. Claro, esto es microscópico, pero como es tan larguísima la célula, la fibra muscular, por eso decía, algo a nivel que ocurre a nivel microscópico tiene su efecto, tiene su espejo en algo que nosotros podemos ver a nivel macroscópico. Es decir, estoy contrayendo los músculos de mi falange y estoy moviendo la falange. Eso se debe a la contracción de cientos de miles, de millones de sarcómeros que están permitiendo que yo pueda hacer esto. Bien, vamos a comenzar ahora con una parte, bueno, vamos a poner aquí una flechita indicando que esto se ha contraído. Vale, vamos ahora sí a hacernos aquí un pequeño hueco para explicar la fisiología de la contracción. Fisiología de la contracción, es decir, cómo ocurre. ¿Mediante qué procesos, qué fenómenos permiten que ocurra esto que acabo de explicar aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestra amiga las bombas de calcio. Las bombas de calcio son una ATPasa, se les llama en concreto las del músculo, a las de las fibras musculares se les llama cercas. Cerca viene del inglés. Cerca, vamos a intentarlo, sería Sarcoendoplasmatic Reticulum Calcium ATPase, ¿no? ATPasa del calcio del retículo sarcoplasmático,
mucho mejor así, ¿verdad? En reposo, en reposo nada porque nunca en realidad estamos en reposo. Si estamos vivos hay siempre un tono muscular, es decir, hay siempre pequeños microimpulsos que nos mantienen a los músculos, hay siempre fibras activas, de modo que yo puedo, por ejemplo, mantener esta posición estable. Siempre va a haber un pequeño pulso, ¿no? Precisamente a ese tono. Si mi tono muscular es bueno, va a ser prácticamente inapreciable. Mirad qué bueno es. El caso es que digo en reposo porque no hay potencial de acción, ya veremos eso, ¿no? No hay una contracción, ¿vale? Y aún así tampoco en reposo, porque las cercas son ATPasa, es decir, están, ahora ya veréis, en el momento de reposo están actuando. O sea, están gastando ATP por un tubo. Es que esto es un agujero negro de ATP, la contracción muscular. Bueno, vamos allá, miramos. Vamos a dibujar. Estos serían los túbulos longitudinales. Y quiero dibujar aquí una cisterna. Estaríamos aquí, por ejemplo, dibujando esto, no aquí en grande. Vale, pues esta cisterna la voy a dibujar aquí. Uf, no me va, no. Vamos a ver si me cabe esto. Sí, me tiene que caber. Vamos a dejar aquí un huequito para meter ahora una encima, aquí otro. Vamos a meter nuestra bomba. Y esto, bueno, pues vendría por aquí y vendría por acá para abajo. Vale, pues esto sería una cisterna, la izquierda, por ejemplo, y aquí tendríamos pues el túbulo longitudinal. No lo voy a dibujar, no lo voy a escribir, no, ya lo he dicho. Vale, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar aquí nuestra ATPasa. Nuestra cerca, la bomba de calcio. ¿Qué hace? Con gasto de ATP, que pasa a ADP más un fosfato inorgánico, el calcio, vamos a dibujarlo aquí, pasa al interior. Entonces, ese calcio, esto sería calcio. Entonces, estamos retirando el calcio del sarcoplasma y metiéndolo a la luz del retículo sarcoplasmático. ¿Qué pasa? Que esto está funcionando constantemente hasta prácticamente, esto lo hace gracias, como digo, a energía. Vamos a ponerla aquí. A energía que desprende en esta reacción, plap, y la ATPasa mete calcio constantemente. Venga, calcio, calcio, calcio. Quita todo el prácticamente vacía de calcio. Es que tiene que estar vaciado para que deje de actuar, porque ya veremos que es gracias al calcio por lo que se produce la contracción, ¿vale? Entonces, no tiene que haber aquí calcio. Si yo meto aquí muchísimo calcio, osmóticamente es un desastre. Entonces, o sea, se produce un desequilibrio osmótico bestial. ¿Qué ocurre? Hay una proteína que se llama, es una secuestrina de calcio, se llama calsecuestrina, que yo voy a dibujar así, como una crucecita, ¿vale? Pues entonces, esta proteína, que es la calsecuestrina, lo que hace es que el calcio lo coge y ya no está disuelto, ya no tiene, bueno, sí va a haber siempre calcio disuelto, ¿vale? Pero la mayor parte es cogida por la calsecuestrina esta, de modo que no se produce tanto desequilibrio osmótico y se puede acumular muchísimo calcio aquí, todo aquí dentro del retículo sarcoplasmático, ¿vale? Eso sería la fase de reposo con las bombas de calcio. Pasamos a la siguiente fase, que le vamos a llamar, voy a llamarle aquí 2, también en rojito, vamos a ponerla aquí, que sería la fase del potencial de acción, en la que se genera un potencial de acción, el mismo que hemos estudiado en las neuronas, pero en la membrana de las fibras musculares, en el sarcolema. ¿Cómo ocurre esto? Pues bien, nosotros tenemos nuestro sarcolema con los poros y el túbulo T. Vamos a dibujarlo un poco más separado para que el espacio que hay entre ambos, ahí me conviene que ahora mismo sea un poco más grande. Vale, pues aquí nosotros vamos a conocer ahora, ya sí, a la proteína que había dejado fuera y que es transmembrana del retículo sarcoplasmático. Esa proteína se llama, vamos a ponerla así, como en forma de botellita, se llama RIR. Esta es una RIR, que es un receptor de rianodina. Oye, tengo los colores verdes listos, ¿eh? Rianodina. Un receptor de rianodina. Vamos a ver si otro color. A ver si este verde pinta algo mejor. Sí, pinta algo mejor. Bueno, ese ya lo vamos a dejar así. Rianodina. Vale, pues ese receptor de rianodina, ahora veremos lo que hace. Pero por lo pronto lo dejamos ahí. Y ahora voy a dibujar aquí otro pequeño receptor que se llama DHP, o un canal. Una proteína en canal. Se llama canal DHP.
dihidropiridina. Dihidro o dihidropiridina. Da igual, el nombre tampoco es tan importante en realidad. Yo lo que quiero es que entendáis el proceso, ¿no? Vale, pues entonces, esa proteína en canal, estamos aquí con el túbulo T, esto sería el túbulo T, estamos en la tríada, aquí habría otra cisterna, ¿vale? Pero nos vale con este lado de aquí. Entonces, eso lo he puesto muy alto y ahora para lo que yo quiero poner no me va ni bien, lo voy a bajar un poco, vale. A lo que voy. Hemos conocido a nuestro canal de HP de dihidropiridina, que es dependiente de voltaje, ojo. Va a cambiar conformacionalmente cuando venga aquí un cambio de voltaje a lo largo de la membrana. ¿Y eso cómo ocurre? Vale, pues si nosotros estamos en el músculo esquelético, nosotros tenemos aquí un botón asónico. Hombre, si estuviéramos en el músculo cardíaco, el corazón tiene unas células específicas que producen impulsos eléctricos, que producen estos cambios de este potencial de acción, ¿no? Que serían los nodos del corazón. Pero en el caso del esquelético hace falta una neurona motora que llegue con su botón asónico al final. Ese botón asónico está cargado de acetilcolina y las acetilcolinas son, cuando llega el potencial de acción aquí, son liberadas al medio. Y en el medio hay unos receptores chiquititos que son unos receptores que reciben a esa acetilcolina, son unos receptores nicotínicos, se llaman nicotínicos porque son activados por la nicotina. Pero en este caso reciben a la acetilcolina, que sería esto de aquí, no lo escribo porque no me cabe, pero bueno, ya sabéis, acetilcolina, ese neurotransmisor famosísimo, que también va a ser un transmisor para que se genere un potencial de acción en el sarcolema, es decir, esta va a desatar, este receptor desata el potencial de acción. ¿Cómo? Abre los canales de sodio y potasio, como hemos estudiado, para la transmisión del impulso nervioso. Aquí ocurre lo mismo, se produce un cambio de voltaje, de modo que pasa de estar de menos 90 a más 75 milivoltios, entrando un montón de sodio y saliendo un montón de potasio, se invierte, y ese potencial de acción se tramita en todas las direcciones, incluido también el túbulo T. Cuando llega a ese canal de DHP, a esta enzima, lo que hace es que introduce una pequeña cantidad de calcio a este espacio. Esto sería calcio. Ese calcio poquito que ha introducido aquí, a este espacio, a este surco muy, muy pequeño que hay entre la cisterna y ese túbulo T, es rápidamente tomado por la RIR, que es muy, muy receptiva al calcio. Y en ese instante se produce una salida masiva de calcio desde el interior del retículo sarcoplasmático al sarcoplasma. Calcio por un tubo, muchísimo calcio. Se produce una salida enorme, de hecho en inglés se le llaman calcium spark, es como llamarada de calcio, sale muchísimo calcio. Este calcio lo que va a hacer es que se une a las troponinas, cambio conformacional de la tropomiosina, quedan expuestos los sitios de unión para la formación de puentes cruzados, que no es más que la unión de las cabezas de miosina, y plaque, gastando ATP, plaque, se produce la contracción, el acercamiento de la línea Z, el acortamiento del sarcómero. A más calcio, más acortamiento, más dura, hasta que llegue un tope en el que ya no se puede contraer más, contracción máxima, pero se puede mantener ahí mientras haya calcio. Cuando esto queremos que pare, pues dejaría de haber aquí un impulso nervioso llegando, se dejaría de sacar calcio y ahora estaríamos en reposo y las bombas de calcio, las cercas, venga, a meter calcio, a meter calcio, a meter calcio. Por eso digo que en reposo entre comillas, porque están gastando ATP también para meter calcio. Pero ¿cómo ocurre esa contracción de sarcómero? Vamos a ponerlo aquí y con esto terminamos. La contracción de los sarcómeros es explicada por una teoría que hoy ha seguido o sigue viva y ha sido muy estudiada, pero una teoría, ojo, del año 1954, creo. Y se llama teoría del filamento,
aquí no me cabe bien, vamos a ponerlo aquí mejor, del filamento deslizante. Parece un nombre de una película de Harry Potter o algo así. La teoría del filamento deslizante lo que viene a decir es lo siguiente. ¿Qué? Bueno, lo que voy a hacer es dibujarlo. Voy a dibujar aquí rápidamente y os explico. Venga. Vamos a darle cámara rápida. Plac. Muy bien, pues lo que tenemos aquí es filamento de actina, en el que he puesto varios sitios de unión para puentes cruzados. Vamos a llamarle 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí también lo vamos a numerar. 1, 2 y 3. Para que veáis cómo se ha movido esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está unida porque la cabeza de miosina tiene dos zonas de unión, dos zonas activas. Una de unión, como digo, para formar esos puentes cruzados, de unión a la actina, y otra de unión al ATP, ¿vale? Entonces aquí, digamos que están en contracción, ¿vale? Estamos en mitad de la contracción, porque esto ya veremos que es un ciclo, ¿vale? Entonces, ahora mismo está unida. Es muy afín. ¿Qué pasa? Y está como contraída, ¿vale? Llega una molécula de ATP y se une al otro sitio. Eso se supone que es ATP. Al unirse el ATP, se produce un cambio conformacional y pierde la afinidad. ¡Plac! Y se separa la cabeza. ¿Pero qué pasa? Pierde la afinidad un instante. Se separa del sitio 1 y vuelve a su posición natural, que es así más adelante. 2. Repito, queda más cercana del sitio 2 y se une al sitio 2. En ese mismo momento se produce la acción ATPasa y el ATP pasa a ADP más fosfato inorgánico más energía, claro. Esa energía es utilizada para realizar ese movimiento de forma de remo. Flap. Y al realizar el movimiento en forma de remo, lo que hace es que fuerza a que esto se mueva. En este caso se estaría como moviendo, si lo estáis viendo aquí, estaría como moviéndose esto para acá. ¿Vale? De modo que se ha movido para acá. ¿Veis dónde está el punto 1? ¿Veis dónde está el punto 1 ahora? ¿Vale? Y ahora este sitio quedaría libre otra vez y podríamos empezar en el apartado A de nuevo. Todo esto ocurre cuando ha salido o se produce ese spark de calcio, ¿no? Que hemos dicho antes, esa salida masiva de calcio. Ojo, esto es un ciclo, se va a estar repitiendo el ciclo, se repite el ciclo. ¿Hasta cuándo? Pues se repite el ciclo, pues hasta que haya calcio o hasta que haya ATPs. En fin, no se puede repetir eternamente, entraríamos también en fallo muscular, es decir, necesita un periodo de recuperación, necesita que todo vuelva a la normalidad, si no se produce un vaciamiento total de calcio, se podría producir también de aquí y ya no serviría para nada. Bueno, pues esto es todo, espero que algo que en un principio parece complejo, es complejo, no vamos a decir que no, pero yo creo que si nosotros entendemos muy bien la anatomía y hacemos un estudio de la fisiología basado en esa comprensión primera de la anatomía, todo viene sobre rodado. Es lo que le digo yo a mi alumno. Pues nada, chicos, chicas, un beso y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.